Buen día para todos y para todas. Muchísimas gracias por sumarse tempranito un nuevo sábado, casi finalizando el año. Es todo un esfuerzo poder organizarse y coordinar para poder estar presente en este tipo de espacios siendo tan tempranos. Nos parece muy valorable, primero poder mencionarlo del SUTEF, poder llevar adelante este ciclo de capacitación que hoy nos encuentra en esta cuarta entrega, en este cuarto encuentro. Hechos y sucesos de la relación argentina, el cementerio de Darwin, el tema que nos convoca en la mañana de hoy. Hoy con la presencia de Guillermo Rossi, antes de eso le voy a ceder la palabra a Dani para que pueda presentarlo. Recuerden por favor mantener sus micrófonos en silencio y en caso de no poder renombrarse, si aún no lo han hecho, lo escriben en el chat. Dani. Muy buen día para todos, un gusto estar este sábado. Como decía Nelson, es un sábado especial en este cuarta proceso de capacitación docente en Tierra del Fuego y con uno de los capacitadores más importantes que va a tener este ciclo, la de esta jornada y la de la jornada de dos sábados. En este caso estamos con Guillermo Rossi, que es licenciado en Ciencias Políticas, pero miembro del Servicio Exterior de la Nación, que ingresa justamente al Servicio Exterior de la Nación en el año 89, perdón, 1980-81, y en el año 82, en enero, febrero del 82, se incorpora al Servicio Exterior de la Cancillería Argentina y es muy joven, por supuesto, en ese momento, acompañando al canciller Costa Méndez en todo el proceso de la guerra que se libró a partir del 2 de abril del 82 hasta junio de ese mismo año. Guillermo tiene muchísimos cargos, ha sido subdirector general de Malvinas Atlántico Sur en el 97 y 2000. Participó, esto es muy importante, en 25 reuniones de negociaciones con el Reino Unido sobre la cuestión Malvinas, 18 de ellas como jefe de delegación y negocio y 6 en acuerdos bilaterales. A su vez ha estado entre el 2007 y el 2010 como jefe de la delegación argentina ante la Convención de Ottawa sobre minas antipersonales. Es un gran estudioso, es un gran profesional y además de un gran patriota en lo que corresponde al seguimiento de cómo se produce, qué es lo que sucede en torno al cementerio de Darwin, ¿no? Al cementerio que alberga gran parte de los soldados caídos durante la guerra. Ha sido muy esclarecedor conocerlo a Yo Guillermo tengo durante estos una cosa años, para debido a decir. que, debido a que él le puso claridad absoluta respecto de cómo se pierde la identidad y la participación de Gran Bretaña en esta decisión a partir de la violación de las convenciones de Ginebra. Es un dato absolutamente que no se toma. Se habla normalmente de los actos humanistas, de los derechos humanos de Gran Bretaña, pero que se esconde las razones por las cuales se pierde la identidad. Guillermo ha sido absolutamente claro en muchas reuniones, comenta a partir de la violación de las convenciones de Ginebra, cómo es que Gran Bretaña pierde identidad y aún hoy todavía queda una tumba por resolver después de más de 43 años de la guerra. Así que le vamos a dar la palabra a Guillermo, además de darle los buenos días y la posibilidad de tener aquí esta jornada del sindicato docente. Ya hay 195 participantes, Guillermo, escuchándonos, además del trabajo que están haciendo los compañeros y compañeras en la sistematización del conocimiento y la información de todo este proceso, este primer año de 2025 en esta jornada. Guillermo Rossi, te damos la palabra y muchas gracias por estar en esta jornada con nosotros. Bueno, buenos días a todos y por supuesto mi primer agradecimiento a Daniel Guzmán por invitarme a participar en esta tarea que además se enmarca en una ley nacional y yo voy a hablar específicamente sobre el tema que me han encargado y toda la evolución del cementerio de Darwin, pero en caso que los participantes quieran preguntarme sobre otros temas de Malvinas, por supuesto,
estoy a disposición de ustedes, ¿no? El tema del cementerio de Darwin, primero voy a contar cómo llegué a involucrarme en el tema. En 1997, después de estar 2 años, llamémosle así, a préstamo en el Ministerio de Economía, paso a ser el subdirector general de Malvinas. Y una de las dos primeras tareas que me asigna en ese entonces la directora general fue en reorganizar el archivo sobre, sobre Malvinas, que estaba especialmente toda la parte más cercana temporalmente, todos los últimos años cercanos en ese momento, estaba muy desorganizado, pero ese es otro tema. Y la segunda tarea era iniciar contactos con la Embajada Británica para, para poder implementar el acuerdo al que había llegado el entonces canciller Guido Di Tella hacia fines de 1996, principios de 1997, con la Comisión de Familiares para que pudieran ir a visitar las tumbas del cementerio de Darwin. Así es como yo tomé contacto con el tema, por un lado, y dentro de esto, de esta tarea, con la embajada británica. Y la embajada británica me entrega un plano del cementerio, que fue la primera vez que, eh, que el gobierno argentino se enteraba de cómo estaba dispuesto, cómo se había organizado ese cementerio. Nunca antes se había tenido acceso a esa información. ¿Y por qué esa información era importante? Porque dentro del acuerdo del entonces canciller Guido Di Tella con la Comisión de Familiares, por un lado, para que pudieran ellos viajar a visitar el cementerio, pero también había un acuerdo, por supuesto, como no podía ser de otra manera, con la parte británica por el simple hecho de que controlan el acceso a ese territorio. Y entre las condiciones que había impuesto la potencia ocupante era que solo podían viajar los familiares directos de los allí sepultados, ¿no? Familiares directos entendiendo sobre todo padre en esa época, imagínense que estamos hablando de casi 30 años atrás, ¿no? Padres, madres, hermanos, hermanas, hijos, hijas en el caso de que existieran, en muchos casos ustedes saben que es así. Eh, y entonces teníamos que determinar quiénes estaban sepultados allí para poder autorizar a los viajeros a- a participar de esos viajes. Y allí me encuentro, nos encontramos, nos encontramos con la novedad o la situación anómala de que, bueno, de las 240 tumbas existentes en
en el cementerio había, eh, sí, más que tumbas, restos, porque ustedes saben que hay dos fosas comunes, una del del helicóptero derribado, de un helicóptero derribado con cuatro caídos. Bueno, los excombatientes saben la historia mejor que yo, pero yo todavía recuerdo, tengo en la cabeza algunos apellidos, me acuerdo en en ese helicóptero había un suboficial, creo Sánchez, no sé por qué me quedó ese nombre, los otros no los recuerdo. Y después la otra fosa común es la de dos o tres, no se sabe con exactitud, de los tripulantes del Learjet, que fue derribado el 10 de junio de 1982, ¿no? Y ahí estaban, ahí me acuerdo un poco más, estaba de la Colina, que después trabajé muchos años con su hijo, con Daniel. Estaba el suboficial Luna, eh, eh, y y otros tres tripulantes más. Y digo que no se sabe si son dos o tres porque hay otra tumba en una isla más pequeña, cercana a la isla de Gran Malvina, o sea, hacia el oeste, eh, donde hay sepultados, dos o tres. Y en Darwin, dos o tres. No se sabe con exactitud. Pero o sea, no había 240 tumbas, pero sí había 240 restos. Y nosotros sabíamos, la parte argentina sabíamos quiénes estaban sepultados allí. Pero los británicos, eh, por ahora, digamos que no. Después, esto requiere una explicación. En todo caso, de los 240 restos, ellos, los británicos, solo habían identificado a 123, había 123 que no habían identificado. O sea, prácticamente la mitad estaban para ellos, para los británicos, estaban identificados y la otra mitad no. Eh, entonces, bueno, en base a los datos que nosotros teníamos, que la parte argentina tenía, se organizaron 25 viajes de deudos a, a las islas, ¿sí? Eh, los primeros, entre 1997 y el 99, eran vuelos especiales en las que solo viajaban eran organizados para ese fin y por supuesto viajaban solo los familiares, eh, que se quedaban, creo que 3 días. El día que se llegaba, el día que se iba al cementerio y el día que se volvía. Y se alojaban en la posada de Darwin, que queda a unos. Yo nunca estuve ahí, así que hablo de oídas y de lo que me relataron, que a unos poquitos kilómetros, no sé si 2, 3, 4 kilómetros del cementerio. Eh, Después, con el acuerdo del 14 de julio de 1999, que para los que no lo recuerdan y para la gente más joven, ¿no es cierto? Ya han pasado bastantes años y eh, ese es el acuerdo, el acuerdo del 14 de julio es el acuerdo por el cual se reanudan los vuelos
comerciales regulares, ¿sí? En esa época de LAN Chile, hoy LATAM, ¿no? Eh, entre Río Gallegos y, y las islas. En realidad sigue siendo un vuelo que nace, que comienza en Santiago de Chile, y, y luego creo que pasa por Puerto Montt, me parece, y un vuelo semanal, un vuelo mensual, o sea, una ida y una vuelta, un vuelo completo mensual, aterriza en Río Gallegos, ¿sí? Uno a la ida y otro a la vuelta. Que creo que sigue siendo, antes, y supongo que seguirá siendo así, era el segundo sábado iba hacia las islas, el tercer sábado volvía de las islas. Ahí ya cambió el diseño de los viajes y porque porque los británicos en ese acuerdo incluyeron la eliminación de esos vuelos especiales que hacía 2 años y medio que se hacían, y entonces los familiares tuvieron que viajar como cualquier otro viajero, pasajero, con el vuelo regular y permanecer en las islas una semana. Ustedes pueden imaginarse lo que eso significaba, ¿cierto? Desde el punto de vista organizativo, porque había gente joven, hijos, hijas ya para ese momento, hermanos, hermanas que tenían edades, digamos, entre jóvenes y relativamente jóvenes, gente activa que tiene Guillermo, trabajo. Guillermo, justamente eso está sucediendo estos días porque el vuelo que estaba haciendo regularmente Río Gallegos está haciendo Ushuaia, ¿no es cierto? Porque Sí, la pista de aviación de Río Gallegos se está arreglando. Pero sí. enfoquémonos en esto, ¿cómo sucede que hay 123 soldados no identificados? ¿Cómo sucede esto? ¿Cómo se llega a Bueno, esta situación? ahí voy, ahí voy. Porque ahí entro en la cuestión. Eh, pero le quería dar el panorama completo, ¿no? Y lo que quiero remarcar es cómo en la negociación esa del acuerdo del 99, este, la parte argentina acepta cosas que van en contra de nuestros intereses. En este caso estoy hablando solamente de intereses, no a una cosa grandilocuente, pero sí intereses concretos de la gente, porque lo que quería decir es que, por supuesto, si viajaban padres o madres, eh, ya para esa época, ¿no es cierto? Seguramente estaban jubilados, no tenían mucho problema en quedarse una semana, aunque no hay mucho que hacer en las islas, ¿no? Pero la gente más joven, los hijos, los hermanos, las hijas, las hermanas, era todo un problema porque había que pedir, ¿no es cierto?, permiso, avisar al trabajo, etcétera, etcétera. Quedarse, además de una manera totalmente innecesaria, quedarse una semana en las islas para eso, ¿no? Pero bueno, son detalles que les refiero para que vean también cómo negocia el Reino Unido y cómo no nosotros, nosotros los diplomáticos somos los que ejecutamos, pero los que aceptan son los políticos, ¿no es cierto? Que aceptan esas condiciones y nos dan la orden a nosotros de aceptarlas, ¿no es cierto? Otra anomalía notable de ese acuerdo, para que vean cómo eran las cosas, muchos años después, esto que voy a contar se dejó de hacer, por suerte,
pero durante muchos años se hizo, y yo fui el encargado además de hacerlo, por eso lo conozco, es que esos vuelos, que la reanudación de esos vuelos tenían un interés eminentemente político para el gobierno argentino de ese momento y un interés operativo, logístico para la parte británica. Pero son vuelos que no son económicamente rentables para, en aquella época, LAN Chile, hoy LATAM. Y la Argentina durante unos 10 no, como 12 o 13 años, fue la que pagó por esos vuelos, porque, porque la venta de pasajes no alcanzaba a cubrir los costos. Ustedes saben, sobre todo hablamos de los costos que origina un aterrizaje y un despegue en un aeropuerto, ¿no? Todo lo que es los costos de rampa, el personal que se necesita, la carga de combustible, etcétera, etcétera, ¿no? Pero aprovecho también para darles esa información. Y yo fui el encargado en aquella época, en el 99, y después lo seguí administrando durante muchos años, el encargado de negociar con, con LAN Chile por un lado y con la dirección, sí, con la dirección, con la oficina de vuelos de la Cancillería y con la dirección general de administración de la Cancillería, porque había que pagarle a LAN Chile, ¿sí? Muy bien. Entonces, en ese momento, bueno, digamos, se aceptó que esa era la situación, eh, y que existía un cementerio. eh, Como dato de color también les comento, me acuerdo perfectamente, ¿no? Que en esa época, eh, y después, no, en esa época no, después, durante el gobierno del presidente Dualde, ustedes saben, que ahí me voy un poco del tema, pero les cuento cómo fue. Bueno, yo agarré la década del 90, con Menem y con Di Tella y con el secretario o vicecanciller que era Andrés Cisneros, ya en el 97 tuve mis dos primeros años en Malvinas, en la Dirección General de Malvinas, fueron con esa administración, llamémosle así. Bueno, y ustedes saben cuál fue el espíritu, ¿no? Siempre dispuesto a aceptar todo lo que imponía el Reino Unido. Cuando llega el gobierno de la Alianza, el 10 de diciembre de 1999, ahí hay un cambio de posición, ¿sí? Un cambio en el sentido de enfrentar las cosas con un poco más de dignidad, con un poco más de defensa de nuestros intereses. Y para eso, para no abundar mucho, les doy dos ejemplos, porque me, me tocó participar directamente en los dos eventos, y los dos sucedieron en el año 2000. Un evento fue que se suspendió, y en ese momento se hablaba de suspensión, pero que fue la terminación, pero en ese momento no lo sabíamos todavía, que fue la terminación, la finalización de 4 años de negociación sobre una posible, una eventual cooperación argentino-británica en la exploración y explotación de hidrocarburos, ¿no? Esto es petróleo y gas, durante
La comisión empezó a funcionar en 1996. Yo obviamente entré en el 97, un año después, pero durante 3 años fui miembro de esa comisión, que fue una experiencia, para mí, una experiencia espectacular, ¿no es cierto? Y que eso merecería toda una explicación que por supuesto no voy a dar porque es muy larga, pero que era una negociación, era una idea que se le había ocurrido totalmente peregrina, totalmente absurda, totalmente fuera de toda realidad, que se le había ocurrido a, a, eh, a Guido Di Tella y a Cisneros y a algunos colegas míos que los rodeaban de explotar conjuntamente, pero era desde el punto de vista jurídico, impositivo, operativo, era completamente imposible de hacer, como lo demostraron 4 años de trabajo de la comisión. No es que lo digo yo, fueron 4 años en los cuales las dos delegaciones, imagínense que estamos hablando de delegaciones que tenían a veces hasta 15 12 15 integrantes, o sea, ahí había gente con distintas especialidades, había gente del Ministerio de Trabajo, de Higiene y Seguridad en el Trabajo, de la DGI, bueno, en esa época de la AFIP. Entre paréntesis, me río porque la FIP la inventé yo cuando estaba en economía en el 96, sí, 95, 97. Eso fue un invento mío, la FIP. Pero bueno, es otra historia. Había gente de la Secretaría de Hacienda, o sea, era una delegación impresionante, cada uno estudiaba su parte. O sea, no estamos hablando de una charlita en un café de 15 minutos, 4 años de trabajo. Y del otro lado, por supuesto, los británicos también tenían una delegación muy profusa y muy profesional. Así que, bueno, en el año 2000 se da, como era una cosa de imposible cumplimiento, y además la declaración conjunta del 27 de septiembre del 95 era verdaderamente humillante para nosotros, porque nos obligaba a aceptar que las cualquier empresa de cualquier nacionalidad pudiera trabajar en las Islas Malvinas. Y fíjense que hay una cosa que que yo aprendí a través de 15 años como subdirector general, ¿no? Los británicos siempre giran alrededor de los mismos temas. Siempre hay dos, tres, cuatro temas más o menos, y siempre giran. A uno le parece que hay una profusión enorme de temas, pero en la realidad son muy poquitos y siempre giran alrededor de eso. Lo que pasa es que es como el cubo de Rubik, ¿no? Que uno ve un costado, otro costado de otro color y le parece que hay muchos temas, pero en realidad son poquitos temas. Fíjense que el artículo 6 de la Declaración del 95, que fue la que inventó esta comisión sobre hidrocarburos, después se repite en el malhadado tratado de Forador y Duncan. Fíjense cómo todo gira y se repite año ¿no? Pasan los años y se vuelve a repetir. Cuando esta infamia de Forador y Duncan dice algo, además, contrario al mandato constitucional que que tiene la Argentina por la cláusula transitoria primera. Forador y Duncan dice que la Argentina se compromete a remover todos los obstáculos que puedan, que puedan molestar, ¿no es cierto?, o impedir el desarrollo económico de las islas, ¿no? Bueno, lo mismo, más o menos lo mismo, decía el artículo 6 de la Declaración del 95. Disculpen que me voy del tema, pero yo quiero que vean el espíritu general en el cual se desarrollaban las cosas. Bueno, entonces en ese momento, bueno, aceptamos todos que las cosas eran así,
estaba ese cementerio y había 240 hasta donde nosotros sabíamos, había 240 restos de nuestros caídos. Y en 123 de esos 240 ellos decían que no sabían quiénes eran, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, yo por supuesto, yo hablo de esto con mucha liviandad, con mucha facilidad, pero todo esto fue un trabajo tremendo, porque tuve que consultar, por ejemplo, todos los informes que presentaron los excombatientes que volvían, que habían vuelto, porque imagínense que ya habían pasado 15 años, que habían vuelto de las islas para tener la información necesaria. Así que imagínense la cantidad de visitas que hice a los comandos de la Armada, de la Fuerza Aérea, del Ejército, de Prefectura, de la Gendarmería, para leer todos esos, lo que en jerga militar se llama debriefing, ¿no? Debriefing, que es, por supuesto, una palabra inglesa, pero es la jerga que se usa y que cada, cada excombatiente, prisionero o no, que volvía de las islas, tenía que rendir su informe, ¿sí? De lo que había pasado, lo que había visto, lo que había experimentado. Yo tuve que leer todo eso como parte de toda esta investigación y esta negociación, ¿no? Entonces yo le dije a los británicos, miren, nosotros sabemos quiénes están dentro del cementerio. En todo caso, no es que no se sepa quiénes están, nosotros sabemos quiénes son. En todo caso, acá hay un problema de localización, de ubicación. O sea, en la mitad de los casos sabemos en qué tumba están y en la otra mitad no sabemos, ¿no? De ahí nacieron dos fenómenos, ¿no? Dos hechos. Uno, que igual los familiares de los allí sepultados, los caídos, aunque no supieran en qué tumba estaban, viajaban igual. Y ellos inventaron, imagínense, todo esto yo lo cuento con mucha tranquilidad, pero imagínense lo que hay desde el punto de vista sentimental, emocional, detrás de todo esto, ¿no? Imagínense un padre, una madre, hermanos, etcétera, que viajan a un cementerio, que saben que su familiar está ahí, pero no saben exactamente dónde está. Entonces se inventaron el fenómeno de la adopción de tumbas. Es decir, aunque no tuvieran la seguridad de que su familiar, su hijo, su hermano, eh, su padre estuviera ahí, tomaban una tumba como si fuera la de su caído, ¿sí? Y el otro fenómeno menos emocionante, digamos, y más hipócrita, es el que se produjo cuando se construyó el monumento en el cementerio en el año 2002 y no, se pusieron las lápidas eh, de, de pie, no sé si son de piedra o de granito, eh, y las cruces, ¿sí? Y las cruces también del mismo material, y los británicos eh, pusieron esta leyenda increíble, ¿no? De una hipocresía absoluta, soldado solo conocido por Dios, ¿no? Cuando lo que tendría que haber dicho es soldado cuya identidad ustedes perdieron, ¿no? Y no meter a Dios en el medio. Pero eso es típico de ellos, ¿no? Y además también es típico que de nuestra parte se acepte cualquier cosa que quieran imponer. Generalmente, bueno, cuando hay gobiernos
complacientes, ¿no? Que ya ustedes saben cuáles fueron y cuáles son, así que no voy a abundar en eso. El otro fenómeno que les quería comentar para terminar con el relato del cambio de posición durante el gobierno de la Alianza fue, primero, que se suspendió la negociación sobre petróleo, ¿sí? Para siempre. En ese momento se decía suspensión, en realidad terminó, pero eso sucedió años después. Y la otra es que me tocó hacerlo también a mí directamente, fue eh, aunque no tiene una relación directa con Malvinas, tiene una relación indirecta, si se quiere, que la entonces representante especial para el Atlántico Sur, y la embajadora Susana Ruti, me encargó que convocara al segundo de la Embajada de la Unión Europea y le entregué la nota por la cual denunciábamos el acuerdo de cooperación, y lo digo entre comillas, esto de cooperación entre bastantes comillas de un lado y del otro, sobre pesca. ¿Por qué? Porque eso terminó, como terminan todos los convenios de cooperación de la Unión Europea en el mundo, y cuando hablo de Unión Europea, ese es quien da la cara, pero detrás la verdad es que está la flota pesquera española, que es la institución más depredadora que existe en este mundo, ¿no? Sobre los recursos naturales. Eh, y que había terminado todo en una catástrofe. Imagínense que ya para entonces, para el 2000, hacía 3 años que casi prácticamente no había merluza en el mar argentino. Se tuvo que suspender se tuvo que poner una veda en 1997 para dejar que se repoblara el mar, ¿no es cierto? Y que surgieran nuevas crías, nuevos alevines, porque la pesca descontrolada por parte de la flota española había arrasado con todo, ¿no? Con todo. Y estuvimos 3 años prácticamente sin merluza. Y me acuerdo que en el 2000 denunciamos ese acuerdo, ¿sí? Eh, Esto para que ustedes vean el entorno en el cual nos teníamos que mover. Después, esto también viene a cuento, cuando cae el gobierno de la Alianza y llega Dualde, por alguna extraña razón, que no sé cuál fue. Bueno, el canciller fue Carlos Federico Rocauf, que ustedes se acuerdan que antes era el gobernador de la provincia de Buenos Aires, eh, entre 1999 y 2001 había sido el gobernador de la provincia de Buenos Aires, y, y después en el 2001, perdón, bueno, sí, 2002, 2003, porque fue todo al final, 2001, y estuvo Rodríguez Sáenz, 2002, 2003, fue canciller. Y ahí volvió el mismo equipo que tenía Guido Di Tella, lo cual fue una regresión impresionante, ¿no es cierto? Por supuesto que la gente en ese momento, no solo la gente, los políticos, todos estaban en otra cosa, porque el país, ¿no es cierto?, pasaba una crisis muy profunda, pero los que estábamos en este tema lo tuvimos que sufrir, eh, y ahí se produjo una regresión impresionante, impresionante, eh, y en ese ambiente eh, no se negoció, sino que se llevó a la práctica uno de los compromisos que se había asumido, que habían asumido tanto el Reino Unido como la Argentina, de la construcción del
eh, del monumento y la renovación, llamémoslo así, del cementerio. ¿Y por Guillermo, qué voy a este punto? Voy a este punto porque quiero dejar en claro que logramos desde la dirección de Malvinas, como la situación era muy complicada, muy gravosa para la posición argentina, lo único que logramos con mucho esfuerzo y negociando incluso contra nuestros propios jefes, puedo contar anécdotas acerca de eso, logramos que el gobierno argentino no se involucrara para no reconocer montones de cosas que nos imponían los británicos. Y entonces, desde un punto de vista formal, la negociación de la construcción del monumento, incluyendo la renovación del cementerio, la hizo la Comisión de Familiares de Caídos, institución privada, ¿no es cierto?, que no comprometía al Estado argentino. Y por eso se aceptaron muchas cosas que, por supuesto, no se debieron haber aceptado, pero por lo menos salvaguardamos la posición argentina, ¿cierto? Guillermo, vos decías en un momento recién, decía en un momento recién, que se había negociado de manera humillante y deshonrosa, este, que los británicos pusieran en Malvina, en las lápidas, en la leyenda sobre el Grito Negro, soldado solo conocido por Dios. Sí, O sea, no, eso, la Cancillería estaba al tanto, estaba informado. ¿Qué es lo que observaba? ¿Por qué era humillante y degradante? Contanos bueno, eso. por ¿Qué muchas son las razones. relaciones a las Por- convenciones de Ginebra? ¿Qué es lo sí, que conocía la Cancillería y que no expresó en su momento adecuado? no, claro, Decime lo por varias razones. En primer lugar, esos detalles, como la leyenda, esas cosas, no, obviamente no estaban en la declaración conjunta del 99. Esos detalles no se ponen en un acuerdo internacional. En este caso, bajo fórmula de soberanía, ¿no? En el sentido de que no afecta la posición de las partes. Eso se negoció después, esa fue una negociación de detalle, eh, que se hizo después. Ustedes no se olviden que, para contarle, para que ustedes se den idea de mi involucramiento en ese tema, involucramiento que era hacia adentro, hacia la parte argentina, ¿no es cierto? Yo nunca jamás negocié absolutamente nada, ni yo ni mis colegas, pero generalmente recaía en mí. Digamos, eso es un detalle procedimental de la dirección, pero no importa. Nunca negocié con la parte británica ningún detalle que tuviera que ver con el monumento, porque no queríamos dar pie a que se interpretara como un reconocimiento de las condiciones que imponían los británicos. Entonces, todo eso frente a los británicos lo negociaba la Comisión de Familiares. Y vos me preguntás por qué fue humillante. Bueno, te doy no solo que fue humillante, sino que fue violatorio hasta eh, como todo lo que pasó y sigue pasando con el cementerio, violatorio del derecho internacional. Fíjense que desde que ellos porque ese cementerio no es un cementerio creado por los argentinos, es un cementerio inventado por los británicos. Después vamos a ver todos los detalles. Pero desde 1983, es la fecha en que existe el cementerio, hasta el 99, bueno, más, hasta el 2002, ¿no es cierto? Durante casi 20 años, los británicos se condujeron correctamente, en el sentido de que la guarnición militar británica en Malvinas era la encargada de cuidar ese cementerio. ¿Cómo especifican las convenciones de Ginebra? En el 2002,
cuando hubo una intensa negociación entre la Comisión de Familiares y el ilegítimo gobierno de las islas, entre el 99 y el 2002, eh, sobre el tamaño, las características del monumento y todos esos detalles que vos decís, ¿no? La leyenda y todo eso. Pero eso no lo negoció la Argentina como Estado, sino que lo negoció la Comisión de Familiares de Caídos. Y fíjense hasta qué punto estuve involucrado en eso, que el primer, el primer diseño, o lo que se llama en la jerga de la arquitectura blueprint, porque ustedes saben que primero se hace en papel azul y con tinta blanca se hace el diseño oficial de cualquier edificio. Por eso en inglés se usa la palabra en inglés blueprint. Bueno, el primer diseño fue rechazado por el ilegítimo gobierno isleño y que obligó fue rechazado y obligó a la comisión a reducir en un 30% ese monumento, o el diseño del monumento. Muy bien. Ese segundo diseño, por razones operativas y apuros que surgieron en ese momento, estoy hablando de principios del 2002, ese trabajo de rehacer el diseño, o sea, todos los planos, los dibujos, se hizo en mi departamento. Así que ahí estuvieron como una semana trabajando los arquitectos, ¿no es cierto? Los funcionarios, los directivos de la Comisión de Familiares y un grupo de funcionarios diplomáticos de Malvinas. ¿Por qué? Porque mientras los arquitectos así iban produciendo las hojas, los pliegos con los diseños, nosotros, los funcionarios, teníamos que ir traduciendo al inglés lo que decía eh, la leyenda de ese diseño, y además, como ustedes saben, además hay como un memorándum, como hojas explicativas más amplias, ¿no? Explicando más ampliamente lo que está dibujado. Y todo eso se hizo como una semana más o menos en mi propio departamento, porque no había tiempo de pensar en el horario de trabajo, en la oficina, en la Cancillería. No, ahí trabajamos prácticamente las 24 horas del día. Entonces la gente entraba, salía. Bueno, imagínense el caos en que terminó mi departamento, pero eso no importa, siempre eso no tiene Y, ninguna importancia. Y de Guillermo, ahí nos mandamos, voy a interrumpirte, voy a hacer una serie de preguntas y vamos enfocando para que no sí, nos dispersemos porque estamos en una hora ya del Dame un desarrollo. Pero segundo, Dani. sí, Creo que hubo una confusión porque en el chat están preguntando si se refirió al legítimo gobierno inglés y creo que sonó mal en realidad. No, dijo ilegítimo. Quería aclararlo porque en el chat se lo están preguntando. no, lo Hubo que es una... ilegítimo es el gobierno isleño, Claro, porque nosotros no lo, porque ese gobierno fue creado en virtud de la supuesta constitución de 1985, la constitución de las islas, ¿no? En 1985, que por supuesto la Argentina no reconoce y ha protestado, ¿sí? La protesta es un acto oficial solemne que se expresa en una nota que se le envía al otro gobierno. Protesta no es salir a la calle y putear. No, no, eso no es protesta. Protesta es una nota oficial que se le entrega oficialmente a la contraparte y que incluso en el caso este de la cuestión de las Islas Malvinas, como es una cuestión de soberanía que está siendo analizada por Naciones Unidas, toda la documentación que se produce de manera oficial,
por supuesto, se le entrega a Naciones Unidas, ¿sí? O sea, lo ilegítimo es el gobierno isleño, no el gobierno británico, ¿no? Por supuesto, de ninguna manera, ¿sí? Bien, no, Acerca que de era eso, para aclararlo porque había sí, quedado, pero cuando para vos te aumentarte, expresaste, cuando vos te habías expresado se entendió mal en el audio, sí, se entendió como que habías dicho legítimo y no, quería que no, lo no, de ninguna aclaráramos. manera. Para que Dani, ustedes, a ver, yo entiendo que hay mucha gente que no está familiarizada con toda la terminología y la verbigracia del derecho internacional público, pero para que ustedes vean la diferencia en las situaciones. Siempre me acuerdo de una anécdota, no sé, Guillermo, dame un segundo, dame un segundo. Yo te he escuchado decir puntualmente que en el año 82, por pedido exclusivo de los estancieros isleños de la colonia, Margaret Thatcher había decidido remover los cuerpos donde sí, estaban caídos ahora te cuento entonces, y designar al jefe de las fuerzas ocupantes en la isla para remover las tumbas y hacer un primer cementerio, de lo cual vos decías que hasta ese momento era un cementerio militar británico, hasta que ahora te finalmente cuento, Daniel. digo esto porque son las 11:03 y tenemos, vayamos enfocándonos en ese aspecto y Sí, cómo esto se constituye en la violación de las Convenciones de Ginebra, de la cual absolutamente son conocedores los británicos. Enfoquémonos en sí, esto. ahora te cuento. Lo que pasa es que pasaron muchos años hasta que logramos saber cuál fue la realidad de ese cementerio. Nosotros tuvimos muchos años aceptando las cosas como eran, ¿sí? Pero sí lo que sabíamos es que había sido hecho, había sido erigido, construido, creado por los británicos ese cementerio. Y la anécdota que quería contar era que durante el gobierno de Duhalde, el vicecanciller, el secretario de Estado, era el embajador Petrella, al cual lo conozco desde el año 1980, porque era profesor nuestro en el Instituto del Servicio Exterior. O sea, nos conocimos desde hacía muchos años. Y él, una vez, yo hice en un memorándum puse cementerio de Darwin, y él me lo corrigió y puso como agregado en Virome, cementerio puso argentino. Entonces, como yo tenía mucha confianza, aunque fuera el número 2 de la Cancillería, fui al, al piso 12, ¿no? Estábamos, bueno, Malvinas sigue estando en el piso 14, bajé al 12 y fui a hablar con él porque tenía total confianza. Le digo, mire, embajador, le digo, esto se lo voy a tachar. No, pero ¿cómo me va? Se lo voy a tachar, porque cementerio argentino de Darwin no corresponde, porque no es argentino. Argentinos son los que están sepultados allí, pero no es un cementerio argentino. Y da la falsa idea de que fue constituido por nosotros. Y eso no es verdad. Y nunca más se usó esa frase, cementerio argentino de Darwin, en la Cancillería. Nunca más. No sé si ahora la usan, ¿no? Porque bueno, vos viste que las situaciones cambian y las afinidades políticas también. Pero quería contar ese detalle. Muchos años después nos enteramos de cómo fue el tema. Por eso toda esta introducción que he hecho, porque no, 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 ustedes no tienen que creer que nosotros supimos lo que voy a contar ahora desde el primer momento. No, lo supimos muchos años después. ¿Qué pasó? ¿Cómo se originó ese cementerio? Digamos, la rendición del 14 de junio del 82, para poner una fecha, y cuando se empezó a construir o a aparecer este cementerio de Darwin, los caídos argentinos eh, estaban sepultados, incluso después del 14 de junio también fueron sepultados, porque
los británicos devolvieron rápidamente, ¿no es cierto? Rápidamente devolvieron todos los prisioneros. No sé si vos fuiste prisionero. Bueno, vos sabés, le estoy contando al dueño, le estoy contando a Enzo Ferrari cómo se construye un auto, más o menos, ¿no? Porque yo no estaba, vos sí. Pero hasta donde yo sé, y sabíamos en ese momento, aunque yo no estuve a cargo de esa parte, la recepción de los prisioneros de guerra estuvo a cargo en ese momento, en el 82, del consejero Santos Goñi, que después, por supuesto, fue 2 veces director de Malvinas y embajador en los Países Bajos, eh, pero mucho después. Y fue él el encargado de recibir a ustedes, a los prisioneros. Bueno, los 13.000 prisioneros, cuya lista fue proporcionada por la Cruz Roja y está en la Dirección General de Malvinas y la he leído muchísimas veces, fueron devueltos rápidamente, muy rápidamente. Y solo quedaron, los británicos solo retuvieron a, a una compañía, una fracción, no me acuerdo, una sección o una compañía de sanidad para que justamente procediera a sepultar a nuestros caídos en los últimos combates del 13, generalmente entre el 13 y el 14 de junio, me parece, en todos esos combates, ¿no es cierto?, en Dos Hermanas y en Tumbledon y toda esa zona. Y la otra que fue retenida fue la agrupación de ingenieros, que ellos pretendían que levantaran los campos minados. Por supuesto, es una acción totalmente ilegal y contraria a las convenciones de Ginebra, que provocó, como vos sabés mejor que yo, provocó muertos y heridos, ¿no es cierto?, entre los nuestros. Y después suspendieron esa parte, la suspendieron. Pero más o menos durante un mes retuvieron a esta compañía de sanidad y a la agrupación de ingenieros, que fueron los últimos que volvieron, ¿no? De las islas. Eh, Les cuento que a pesar de eso, acabo de leer un trabajo hecho por un general en retiro que dice que, tengo el libro por ahí, no me acuerdo ahora dónde lo puse, que dice que en la época de Alfonsín, fíjense las cosas que escribe la gente, ¿no? Que en la época de Alfonsín se negoció, en la Argentina y el Reino Unido negociaron el intercambio de prisioneros. O sea, un invento total y absoluto. Pero eso es muy común en el tema Malvinas, que cualquiera escribe cualquier cosa y después le voy a dar ejemplos. Muy bien. Entonces, sabíamos durante 6 meses o 7 meses, supimos los argentinos y las autoridades argentinas y las Fuerzas Armadas, por supuesto, dónde estaba sepultado cada caído, ¿sí? Porque estaba en la tumba en la que había sido sepultado o durante la época del combate o en esos días posteriores al 14 de junio. Esas tumbas, desde el punto de vista del derecho internacional, Convención de Ginebra, creo que la más importante en este tema es la 1, porque hay 4, la 1, es, tienen que ser, lo especifica claramente la Convención de Ginebra, solamente hay que entrar, buscar en Wikipedia, ¿no es cierto? Convención de Ginebra, y creo que es la 1, tienen que ser preservados por la potencia que controla el territorio. Acá no importa si hay títulos para controlar el territorio, la soberanía, eso no interesa. No interesa. Lo que interesa es quién controla el territorio, con o sin razón, no importa. Pero el que controla el territorio tiene que preservarlas, no solamente respetar las tumbas, sino además hasta las tiene que cuidar y preservar. Fíjense, porque se llama tumba de guerra. Por supuesto que esas tumbas de guerra pueden ser removidas con acuerdo entre las partes, ¿no? Como ha sucedido, por ejemplo, con todos los cementerios que existen de la Primera y Segunda Guerra Mundial, ¿no? Uno va al norte de Francia
Va a Bélgica y está lleno de cementerios, o los de Normandía, ¿no es cierto? O los cementerios de Normandía, o los del norte de África, por nombrar ejemplos, ¿sí? Pero lamentablemente, hay muchos ejemplos de estos. Eh, pero eso se ha hecho con acuerdo de los países involucrados. Y ahí sí se han removido las tumbas y se han creado cementerios nuevos, digamos, que no existían durante la época del conflicto. Muy bien. Claro, las tumbas de nuestros caídos estaban dispersas por todas las islas, por las dos islas, ¿no es cierto? En algunos casos, recuerdo un caso extremo de una familia isleña que tenía una tumba de guerra en su jardín, por ejemplo, ¿no? Eh, Entonces los isleños se quejaron y reclamaron ante el gobierno británico eh, por esta situación. Esto, bueno, fue madurando durante meses y en diciembre, hacia fin de diciembre, no me acuerdo la fecha exacta, del pero 82. hacia diciembre surge lo que se llama una Order in Council. Una Order in Council es para nuestra mentalidad algo cercano a un DNU, a un decreto de necesidad y urgencia. Una orden en council es una decisión no solo de él o de la primer ministro británica, sino de todo el gabinete en su conjunto que tienen que firmar, todos tienen que firmar esa orden, order in council. Acá hay una responsabilidad colectiva. Esto es lo que apunto. No es un simple decreto que firma la primer ministro y el ministro del ramo y se terminó, sino que es una cosa más seria, más solemne. Este, bueno, por supuesto, esa orden in council fue girada al Ministerio de Defensa británico, por supuesto, para su cumplimiento, que a su vez la delegó en el comandante de las fuerzas británicas en Malvinas. Y ya estaba en las islas, en ese entonces, el capitán Geoffrey Cardoso, y él fue el encargado de armar primero intervino junto con los llamados consejeros, los ilegítimos consejeros de las islas. Los consejeros son como nuestros concejales, digamos, una cosa así, ¿no? Para elegir el lugar. ¿Cómo se eligió el lugar? Bueno, se eligió el lugar. Todo esto es importante para demostrar la mentalidad que se aplicó en este tema. Por eso pierdo tiempo en esto. Se eligió el lugar más inhóspito y más alejado de cualquier población que se pudiera encontrar en un territorio, ¿no es cierto?, que muy reducido, porque las dos islas tienen alrededor de 12.000 kilómetros cuadrados, o sea, son poco más que la mitad de Tucumán, y en este caso estamos hablando de una sola de las islas, o sea, más o menos son parecidas, pongámosle 6.000 kilómetros cuadrados. Bueno, y encontraron el lugar más lejano posible y más apartado posible, que es una ladera. Está el camino que va de sur a norte. Vos, Daniel, si estuviste en el cementerio, lo sabés. Está el camino que va de sur a norte, cercano al mar, y baja suavemente las laderas a la bahía que está ahí. Y entonces se eligió esa ladera de tal manera que el que transitara, estamos hablando de una isla casi con 3.000 habitantes, ¿no es cierto? No es tampoco que sea la Panamericana, ni mucho menos, ¿no es cierto? Pero a pesar de todo eso, para que el que viajara de ida o de vuelta por ese camino no notara que existiera el cementerio. Fue hecho para que no molestar a los, entre comillas, por supuesto, y con ironía, a los habitantes de la isla.
se eligió esa ladera, primero se eligió esa ladera, y después Cardoso formó un grupo de trabajo, por supuesto un pelotón de trabajo, que en concreto, entre el 16 de enero y el 19 de febrero de 1983, procedieron a desenterrar, exhumar los restos de 220 de nuestros caídos. Fíjense que yo dije que en el cementerio hay 240, porque después fueron encontrados otros en el transcurso de los años, ¿no es cierto? Pero en ese momento fueron 220. En esa tarea de exhumación, o sea, de sacarlos de la tumba legal, llamémosle así, protegida por el derecho internacional público, Convención de Ginebra uno, la primera Convención de Ginebra, y llevarlos al cementerio de Darwin, perdieron la identidad o no interpretaron la identidad de 123 de ellos. Ahí es donde surge el problema, ¿sí? Y por eso yo digo que nosotros siempre supimos, la parte argentina siempre, yo supe desde un principio, no sin hacer algunas investigaciones, ¿no? Siempre me acuerdo, yo tenía casi prácticamente todos los casos resueltos, pero me acuerdo de un caso que nos dio mucho trabajo, que fue un caído de apellido Ordóñez, que quizás no sé si hasta alguno de ustedes, de vos o alguno de tus camaradas lo conoció, que creo que era de Santiago del Estero, y ese nos dio mucho trabajo porque teníamos distintas informaciones. Uno decía que estaban en el cementerio, otro decía que se lo habían llevado a Buenos Aires, otros decían que lo habían logrado llevar a Santiago del Estero. Me costó mucho trabajo determinar cuál fue la situación de los restos de Ordóñez. Creo, pero no estoy seguro ahora porque han pasado casi 30 años. Creo que están en el cementerio, pero no puedo asegurar. Pero digo, se hizo todo un trabajo de verificación de cada uno de los 220 casos. Esto no fue una cuestión de 2 minutos. Y como les dije antes, tuve mucho trabajo, ¿no es cierto? 2 años de interacción con las Fuerzas Armadas y especialmente con los departamentos o direcciones de caídos y veteranos. Guillermo, Eh, ¿cuándo toman y a tal punto conciencia? supimos nosotros, quienes estaban allí, que fue aceptado por la parte británica, e incluso los que no estaban identificados por ellos, los familiares viajaron durante 25 viajes. No es que nos dijeron, no, acá no figura, entonces no pueden viajar. No, nosotros les dijimos, mira, nosotros sabemos que están ahí. Y viajaban, y viajaban. Así que fíjense hasta qué punto se sostiene lo que yo digo. Entonces, nunca fue un problema de identificación, menos aún de NN, como se dijo muchas veces, ¿no es cierto? Menos aún, ningún NN de nada. ¿Cómo las Fuerzas Armadas de un país no van a saber a quién mandan, envían al combate o quiénes forman parte de sus efectivos? Esto es un absurdo completo y total, ¿no es cierto? Lo que sí se trató fue de un problema de localización dentro del cementerio. Y Guillermo, por ¿cuándo, responsabilidad británica. cuándo toman contacto, conocimiento específico de la violación de la Convención de Ginebra número uno? No, eso, ¿Y qué para hace la serte Cancillería? sincero, para ¿O qué serte pudo haber sincero, hecho? mientras estuve en la... Yo tomé contacto con eso cuando yo ya estaba retirado. O sea, que fue después del 2018. Que fue después del 2018. Y además les cuento, todo lo que estoy contando figura acá. No sé si ustedes ven este documento. Este documento que están viendo ustedes es una copia, por supuesto, saqué fotocopia, ¿no? Es el informe, es el informe elevado por el entonces capitán Geoffrey Cardoso al comandante británico
informándole del resultado de la tarea. Este informe es del 25 de febrero de 1983 y para que ustedes vean lo que le estoy diciendo, acá tienen la firma de Geoffrey Cardoso. Fíjense, fíjense que dice 25 de febrero de 1983 y está la firma de Geoffrey Cardoso. Este es el informe elaborado por él mismo sobre la tarea que hicieron. Y atrás, acá hay primero un informe sobre todo cómo nació, cómo nació. Acá dice, lo voy a leer lo voy a traducir al castellano. La iniciativa del gobierno británico de diciembre de 1982, por supuesto, esto es propio de la pérfida Albión, para dice, to properly rebury, o sea, para reenterrar propiamente o justicieramente, ¿no? O adecuadamente a los muertos argentinos. Así empieza el informe. Y acá atrás, acá tiene la lista, acá está la lista de los identificados y no identificados. Miren, acá está la lista. Y eh, acá está el plano del cementerio. Fíjense el plano. Esto es lo que me entregaron los británicos en 1997. Acá está el plano del cementerio. En ese momento, después ha cambiado, ¿no? Ha cambiado porque hubo la primera fila, tuvo que ser, la primera fila de tumbas que está acá, tuvo que ser removida para que pudiera entrar el monumento en el 2002. Pero acá está el informe. Yo lo único que hago, repito lo que está escrito en el informe. Nada más. Bueno, ahora, lo que quiero resaltar es que, por eso es que pero ya algo, ¿no es cierto? Lo que sí sabíamos es que había sido hecho por los británicos. Por eso yo le dije al embajador Petrella, no, no ponga ese cementerio argentino, yo no lo voy a poner. Usted ponga lo que quiera, pero yo no lo voy a poner porque no es argentino. Tiene argentino, que es una cosa diferente, pero no es un cementerio argentino. Sí, por ejemplo, hay un cementerio británico, que seguramente, no sé si lo conoces, cerca de San Carlos, donde creo que hay 14 o 18, no me acuerdo el número exacto, de caídos británicos, ¿no? Porque la mayoría, por supuesto, se los llevaron al Reino Unido. Pero hay un pequeño cementerio británico. Bueno, ellos con su gente, ellos con su gente pueden disponer, porque no están obligados por el derecho internacional con sus propios, ¿no es cierto?, caídos, pero con caídos de otro país. Y además todo esto se hizo, por supuesto, sin acuerdo con la parte argentina. Y eso no es raro porque ustedes tienen que recordar que durante 8 años no hubo relaciones diplomáticas ni consulares ni de ningún tipo, ¿no es cierto? Entre el 2 de abril y octubre del 89 en el caso de las relaciones consulares y 15 de febrero de 1990 en el caso de las relaciones diplomáticas, no hubo relaciones. Entonces, eh, ellos sí, yo después, muchos años después, cuando ya a partir del 97 que estaba en la Dirección General de Malvinas, leí todo, como tenía que reorganizar el archivo, que ese es otro capítulo, como le dije antes, tuve que leer toda la documentación que existía al respecto. Y ahí leí las notas intercambiadas a través de las embajadas de Brasil, que representaba a la Argentina, y la embajada de Suiza, que representaba al Reino Unido en esos años. Y tanto durante el gobierno, ya a fines del gobierno militar, y este, sí, fue fines del gobierno militar, porque ya después cuando asumió Alfonsín ya el cementerio ya existía, ¿no? Entonces, ya hacía meses que existía.
a fines del gobierno militar hay un intercambio de notas. Los británicos, pero ¿qué pasó? No se llegó a ningún acuerdo al respecto por una sencillísima razón. Porque los británicos en las notas, y nadie me lo contó, yo lo leí, decía, proponía la repatriación, ¿no? de nuestros caídos. Por supuesto, el gobierno argentino, aunque fuera la dictadura, no importa, el gobierno argentino contestó que la palabra repatriación era inaceptable, por supuesto, para la parte argentina y que no había nada que repatriar. En todo caso, tendrían que haberlo propuesto de otra manera. En todo caso, si querían, porque ese siempre es el objetivo, siempre fue el objetivo británico, ¿no? Y sigue siéndolo, ¿no? Terminar con ese cementerio. Porque es lo único, fíjense que prácticamente debido a la política de exclusión de los últimos 43 años, casi lo único que une, yo no recuerdo otra cosa, pero lo único que une a la Argentina con el territorio de las islas es el cementerio. Después nos han excluido absolutamente de todo. Fíjense que ni siquiera puede volar un avión con bandera argentina y matrícula argentina. Nunca, jamás. ¿No es cierto? Sucedió, nunca, jamás. Y no va a suceder. No va a suceder. Entonces el único vínculo es el cementerio. Y el objetivo final de los británicos es destruir, eliminar ese cementerio. Y por eso inventaron este tema a partir del 2008, aunque se concretó mucho después, inventaron este tema de la identificación, cuando no hay nada aquí, no había nada que identificar. En todo caso, lo único que se trataba era en qué tumba estaba cada uno de esos 123 caídos, de los cuales ellos habían perdido la identificación, ¿no es cierto? A pesar, y esto fue una obra maestra de lo que podríamos llamar poder blando, ¿no es cierto? Propaganda británica, ¿no es cierto? Maestra. ¿Por qué maestra? Porque fue totalmente aceptada y fue hecha en colaboración con los sucesivos gobiernos argentinos, en distintos grados de responsabilidad. Porque esto empezó en el 2008, y me acuerdo perfectamente, perfectamente que fue en el 2008, porque en esa época yo estaba, aunque no estaba destinado todo el tiempo en Ginebra, viajábamos, y digo viajábamos porque éramos dos los jefes de delegación. El embajador Roberto García Moritán era embajador para armas nucleares, para la Convención de Armas Nucleares, o sea, el TNP, el Tratado de No Proliferación Nuclear, y para la Convención de Armas Químicas y Bacteriológicas, y yo era el jefe de la delegación para la Convención de Ottawa sobre campos minados, y después él, el embajador García Moritán, al cual también conozco desde literalmente el primer día que empecé a trabajar en la Cancillería. Trabajamos juntos desde el 3 de agosto de 1981, así que imagínense cómo nos conocíamos. Y después él me pasó, como él tenía tres convenciones y yo tenía una, él me pasó otra, para que tuviéramos dos y dos. Me pasó la otra convención sobre desarme, que es la convención sobre control de las armas pequeñas, o sea, las armas de puño, las armas convencionales, digamos. Entonces él tenía dos y yo tenía dos. Y viajábamos juntos. Cuando eran periodos de sesiones, viajábamos juntos a Ginebra y estábamos ahí por temporada. Había distintas temporadas de negociaciones, terminaba y nos volvíamos. Terminaban esas negociaciones, esas sesiones, y nos volvíamos acá a la Argentina. Y en una de esas sesiones, en el año 2008, yo estaba en sesión por el tema de los campos minados, y tuve
tuve una extraña negociación con los británicos. Aprovecho para contar esto porque muy curioso, ¿no? Pero tendría que dar una larga explicación, pero solo voy a decir esto. Eh, a nosotros todo lo que decíamos en la convención de Ottawa, en la asamblea, ¿no? En la reunión de los estados partes de la convención de Ottawa, nos aceptaban todo, no teníamos ningún problema. Pero al Reino Unido era muy atacado y muy criticado, incluso hasta por países que por supuesto no dejan de ser aliados cercanos a los británicos. Por ejemplo, Canadá, Francia, Dinamarca, Holanda, Noruega. ¿No es cierto? Pero en ese tema concreto le pegaban sin piedad, sin piedad. El interés objetivo argentino era salvar la posición del Reino Unido, aunque les parezca mentir, aunque a ustedes les parezca raro. ¿Por qué? Porque habíamos elaborado un solo documento informando de la situación de los campos minados. Era exactamente el mismo documento. Imagínense que la comisión conjunta argentino-británica sobre desminado trabajó 9 años, no un día, 9 años, 9 años. Así que, y elaboramos un documento que era aceptable para las dos partes y que era exactamente igual. Que el Reino Unido tenía que presentar, debido a la fe, como ellos habían ratificado la convención un año antes que nosotros, en el 98, y nosotros la habíamos ratificado en el 99, ellos tenían que presentarla en el 2008. Pero nosotros teníamos que presentar el mismo informe en el 2009. Entonces, si a ellos les rechazaban el informe en el 2008, ¿qué hacíamos nosotros en el 2009? ¿Cómo hacíamos para salvar nuestra situación? Entonces, extrañamente, tuve que trabajar a favor de los británicos para que no les rechazaran el informe. Fue un trabajo interno, ¿cierto? Un trabajo de reunirme con los distintos jefes de delegación, de explicarles la situación, almuerzo, cena, de todo, ¿no? Bueno, todo un trabajo que hicimos. En Guillermo, ese trabajo de nos queda 25 minutos para termino ir con esto, cerrando. Dale. para que termino con, en ese trabajo de ida y vuelta, el jefe de la delegación británica me dice, mirá, pasa esto, hay un grupo de excombatientes que se reunió en el Ministerio de Defensa nuestro y le expusimos el tema de la identificación de los caídos. O sea, yo ya lo sabía en el 2008. Perdón, ¿me querías decir algo? Sí, decía que ahí vino la otra parte, digamos, cómo el involucramiento de la Comisión de Familiares, de alguna manera, si bien no legaliza, pero le da un paño de humanismo a Gran Bretaña en el desarrollo del cementerio y queda casi sepultado las violaciones a las convenciones de Ginebra que realiza justamente Gran Bretaña, ¿no es cierto? Y Claro, bueno, ¿no es cierto? ese es el objetivo. Ese es Exactamente. La pero, participación de Julio Aro y todo lo demás, claro, la gran puesta en escena mediática a través de Infobae, Clarín y medios asociativos, exactamente. cómo se va dando, te lo vamos a tratar en otra charla porque es muy importante qué sucede posteriormente de 2008. Ahora Pero, te cuento, sí, claro, digo, claro. pero tenemos 25 minutos para cerrar y hay muchas preguntas, veo Sí, en el chat. yo termino, yo creo que en 10 minutos, lo voy a hacer lo más rápido que puedo, para dejar que Dale, pregunten. perfecto. Por supuesto que vos tenés toda la razón del mundo y por eso el Reino Unido lo hizo y lo sigue haciendo. Y por eso digo que es una demostración de poder blando, de poder propagandístico, ¿no es cierto? Porque como vos decís, con el supuesto humanismo sepulta la grave violación del derecho internacional. Pero acá el culpable no es el Reino Unido, porque el Reino Unido hace lo que le conviene a él. Acá el gran culpable
los grandes culpables son los sucesivos gobiernos argentinos. Por supuesto, no todos en la misma medida, ¿no es cierto? Pero vas a ver que hay distintos grados de responsabilidad. Este tema del 2008, ¿no es cierto? Este tema surge en el 2008 y yo durante 3 años me opuse tenazmente a ese tema. Y no porque no me vinieran a ver, me venían a ver, y vos sabés quiénes me venían a ver, ¿no? El CECIN, ¿no? Me venían a ver cada tanto a ver si me aflojaba, ¿no? Y yo no daba brazo a torcer. Claro, en el 2011 me envían de embajador a Honduras. Chao, desaparezco. ¿Qué pasa? En abril, el 2 de abril del 2012, la presidenta de ese momento da un discurso y en ese discurso reconoce, no, o sea, acepta, toma, ¿no es cierto? Como una tarea a realizar esta famosa y mal llamada identificación, porque no había nada que identificar. Era ubicar en todo, que era una ubicación topográfica. Muy bien. Está bien, vos me podrás decir, bueno, pero ¿cómo se hace eso? Necesariamente tiene que hacer el ADN y todo. Estoy de acuerdo con eso. Pero las palabras en política y más en política internacional, vos sabés que valen, cuestan, ¿no es cierto? Y crean atmósfera. Muy bien. Eso fue tomado en ese momento por la presidenta en el 2012. Pero por suerte no pasó nada, no se hizo nada. En 3 años no se hizo nada. Pero con el gobierno de Macri y volvemos otra vez, ¿viste? La tercera vez que aparece un equipo totalmente complaciente y sometido al Reino Unido, por supuesto, se tomó con mucho ahínco esa tarea, ¿no? Esa tarea encargada por la parte británica. Y no porque la canciller argentina no supiera de qué se trataba, yo se los expliqué más o menos a mitad de año 2016, me acuerdo, que tuve una reunión y les expliqué a mis colegas, de qué se trataba, o sea, que sabían perfectamente lo que estaban haciendo. A pesar de eso, el 20 de diciembre, ¿no es cierto?, se firma el primer acuerdo para la identificación de nuestros caídos. Y acá quiero hacer una aclaración. No es que yo estuve o estoy en contra de esa tarea que se hizo, sino ni tampoco estoy en contra de la posición británica, a pesar de que la critico, porque ellos defienden sus intereses. Acá lo grave es lo que hizo y no hizo el gobierno argentino de ese momento y los que le están siguiendo, ¿no? Ojo. Pero, por supuesto, la mayor responsabilidad es para el que lo hizo, ¿no? Y los otros, bueno, recibieron cosas ya. No, no es que estoy en contra de esa, ni estuve en contra de esa tarea, sino de la forma en que se hizo. Porque ahí, pensando yo como diplomático, en mi fase operativa, ¿no?, de negociación y de operación, en lo concreto, más allá de todo el palabrerío, ¿qué puedo hacer? Tengo dos opciones. O le planteo a la parte británica durante las negociaciones, miren muchachos, ustedes son los responsables de esto. Ustedes me ponen en un artículo en el acuerdo que ustedes son los responsables y yo lo firmo. Si no lo aceptan, está bien, no lo aceptan, no lo aceptan. Entonces, el mismo día que yo firmo el acuerdo con los británicos, como se ha hecho otras veces, ojo, no es que estoy inventando, lo hemos hecho varias veces en muchos otros temas, como cuando fue la declaración del 2019, la declaración de petróleo del 95, 2019 digo, de 1999, que hablaba de los vuelos y todo eso. Hago una declaración unilateral, yo declaro y lo mando, por supuesto, a Naciones Unidas. Y entonces yo, como soy yo el que digo las cosas, yo digo lo que quiero y escribo lo que quiero. Mientras sea verdad, lo puedo escribir. Y eso no se hizo. Nunca se denunció ni se desenmascaró al Reino Unido oficialmente de el incumplimiento y violación
del derecho internacional público y del derecho internacional humanitario. Esto es lo que yo critico, no la tarea en sí misma. Sí, bueno, yo entiendo que el familiar que no sabe en qué tumba está su caído quiera saberlo. Está bien, yo eso lo acepto, ¿no es cierto? Pero yo soy funcionario, no soy cura, ni soy pastor, ni soy un asesor sentimental, ni emocional, ni soy un gurú. Yo soy un funcionario y tengo que defender el interés nacional primero. Entonces, para satisfacer los dos aspectos, el aspecto humano y el aspecto del interés nacional, tendrían que haberse por lo menos hecho esa declaración. Y no solo que no se hizo esa declaración, no solo, sino que además, durante el gobierno de Macri, se le agradeció a Cardoso. O sea, el autor material de la violación fue homenajeado por el Senado argentino. Me acuerdo que fui invitado y yo no quise ir, ¿no? Pero está filmado eso. Otros colegas míos sí fueron, y fueron testigos de eso. Fue recibido por el presidente Macri, creo, no sé si en la Quinta de Olivos o en la casa particular, la quinta particular de él, no me acuerdo en cuál de las dos. Y no solo eso, sino además fue recibido por la legislatura de la provincia de Buenos Aires. O sea, yo no puedo concebir una situación más ridícula y más ofensiva para la Argentina. Homenajear, homenajear a quien fue y sigue siendo el culpable de la violación. Y te quiero aclarar una cosa, hace unos años atrás, hará 2 años atrás, un poquito más, se lo dije en la cara, no solo, te explico esto, la Universidad Nacional del Norte, que está en Resistencia, ¿sí? Eh, hizo un Zoom, un conversatorio. Y esto mismo que le estoy diciendo a ustedes, se lo dije a Geoffrey Cardoso, que participaba del conversatorio, y a la embajadora británica, que también participaba del conversatorio, porque la Universidad del Norte, como tantas otras instituciones argentinas, y ahora van a ver que les quiero hablar y mostrar un tema, eh, lo hacía para homenajearlo a Cardoso y yo ¿no? Le hago la fiesta, le hago la fiesta. Y siempre me acuerdo una de las frases que me dijo la embajadora. Me dice, ay, ministro, me dice, ay, ministro, dice, nosotros lo conocemos muy bien a usted. Lo único que faltaba es que dijera, y además sabemos dónde vive. ¿No? Mensaje mafioso total, que además, por supuesto, que saben dónde vivo porque vivo a 10 cuadras de la embajada, saben perfectamente. Pero, o sea, no tengo por qué limitarme porque se los dije a ellos, digámosle así, en la cara, si bien por Zoom, pero personalmente, ¿no? Tanto a Joffrey Cardoso como a ella, ¿sí? Ahora, fíjense el éxito de esta labor de inteligencia de poder blando de los británicos. Acá le muestro dos libros para que ustedes lo vean, ¿sí? Uno se llama La otra guerra, que es de Leila Guerriero, y el otro se llama Darwin, una historia de Malvinas de Agustina López, que hablan a favor de todo esto. Bueno, estos libros, y se los digo yo porque estuve en el tema, no es que me lo contó Juancito o Pedrito. Estos libros contienen hojas enteras de mentiras absolutas, de inventos totales. Totales. Se editan libros mentirosos. Y les doy un ejemplo, y con esto termino. Este libro en particular, porque encontré este libro de Leila Guerriero, chiquito, rojo, fácil de ubicar. Fíjense algunos errores que contiene, que vos, a la gente joven, por supuesto, hay cosas que no va a entender, no va a poder captar, pero vos, Daniel, los vas a captar enseguida. Las conté, hay como 8 veces, 8 menciones a Galtieri, que era el presidente
nos guste o no, era el presidente de la República, ¿sí? Acá. ¿Y sabe cómo le dice? Teniente coronel. Y vos sabés perfectamente lo que... No le dice teniente general, le dice teniente coronel. Fíjense, o sea, 6 grados más abajo, fíjense en los errores. Después hay uno que es extraordinario, que vos seguramente te acordás de la Plaza del 2 de Abril. Dice, en la página 8 de este libro, la página 8 de este libro, escuchá esto porque esto es genial. Dice, la televisión mostraba al teniente coronel, o sea, a Galtieri, abriéndose paso entre una multitud rugiente que se disputaba espacio para abrazarlo. Galtieri jamás bajó del balcón, jamás. Eso lo sabemos vos y yo que lo vimos por la televisión. Por favor, yo por supuesto, estábamos en la Cancillería mirando en la televisión. O sea, Guillermo, eso, nos queda abriéndose 13 paso entre la multitud. Escuchá, 13 un evento minutos, total. nos quedan 13 minutos para darle participación a los compañeros, compañeras que están en línea. ¿Te parece que podamos darle participación y ¿A así quién? al auditorio, a las Ah, 230 sí, sí, personas sí. que están, le No, demos quería terminar con participación? esto, con llamarle la atención. Ojo, no crean lo que está escrito acá. Y con esto termino. Sí, discúlpame que siempre me voy. Soy larguero, discúlpame. No, no te puedo contener porque estamos en Zoom, si no el diálogo habría sido otro, pero no importa. Démosle participación a los compañeros, compañeras que están en el chat, No, es por muy favor. importante, las preguntas son muy importantes. ¿Qué tal? Ahí retomando, Guillermo, muchísimas gracias primero por este espacio en el que estamos compartiendo. Voy a hacer algunas menciones previamente. Respecto a esto último que mencionaba Guillermo, lo que es el poder blando, les voy a compartir en el chat un link que es un informe que compartieron en el portal Agenda Malvinas, en el que trabaja Dani Guzmán respecto justamente a lo que es el poder blando y el poder duro para que lo puedan entender un poco mejor a qué se refiere puntualmente en lo que es la incidencia, ¿no? Cognitiva sobre la soberanía argentina por parte del Reino Unido, que se involucra no solo militarmente, sino que cuando hablamos de poder blando hablamos de cuestiones que van, por ejemplo, a involucrar educativos, formaciones universitarias. Bueno, hace relativamente poco también veíamos el caso de estudiantes de universidades argentinas que se postularon para el premio y la competencia que llevaba a diferentes estudiantes a visitar las Islas Malvinas. No sé si han podido verlo, hace relativamente poco fue noticia justamente ese tema. Ahí les comparto el link, pueden leerlo, es un informe muy detallado en materia de poder blando y poder duro justamente sobre lo que es la soberanía en las Islas Malvinas. Hay un par de preguntas que han ido compartiendo. Primero le voy a pedir, por favor, porque intenté comunicarme en la medida que fue toda la mañana. Hay una persona que está renombrada con muchos números y nombre Daniela. Necesito que por favor ponga su nombre y apellido. Y tengo también a una compañera que solo está renombrada como Guadalupe, que también le estuve escribiendo y necesito que ponga su nombre y apellido. Si pueden hacerlo en el chat, así lo podemos renombrar, por favor. Preguntando lo que fue la mañana. Una de ellas tiene que ver con la comisión de familiares, que fue una de las primeras cuestiones que comentaste, Guillermo, al principio. Una de las preguntas fue en qué momento se conformó y cómo se conforma la comisión de familiares de quienes se encuentran en el cementerio de Darwin. Otra de las preguntas tiene que ver con pedir un poquito más de claridad. La pregunta dice... No me queda claro el tema de la identificación. Sabemos que son 320 combatientes caídos aéreos y terrestres, de los cuales dicen que 120 fueron identificados. No entiendo y mencionaba qué hacen las otras familias que no han podido identificar a los caídos o caídas. Bueno, sí, procedo a contestarte. En primer lugar, quiero mencionar el ejemplo que vos diste de otra manifestación o sea, el poder duro es el poder militar, el poder de las armas, el poder de la capacidad, ¿no es cierto? Ofensiva y defensiva. El poder blando es
todas las acciones psicológicas de propaganda y de búsqueda de desarmar al otro emocional e intelectualmente, ¿no es cierto? Y acercarlo a la posición propia. Eso es el poder blando. Y vos, muy bien, con mucha justeza, diste otro ejemplo de poder blando, que es este programa de conoce a tu vecino, ¿sí? Que es este concurso para estudiantes universitarios, que lamentablemente que yo lo detecté, no sé si no lo hacían antes, pero yo, además imagínense que estuve varios años fuera del país. Yo lo detecté en el 2019, yo ya no era funcionario, estaba retirado, pero sin embargo, como conozco a la gente en el ambiente de Malvinas, desde el 2019 eh, estoy insistiendo con este, yo lo detecté que lo hacían inmediatamente empecé a insistir ante los sucesivos secretarios de Malvinas, nuestros, ¿no es cierto?, de nuestra Cancillería, para alertarlos sobre ese tema y para que reaccionaran. Porque no puedo imaginar una acción más inamistosa de una embajada, ¿no es cierto?, que representa un país que ocupa 3 millones de kilómetros cuadrados del país donde tiene sede esa embajada y realiza acciones para defender su ocupación ilegítima. Y lo peor no es eso, lo peor es que nosotros no respondemos hace 6 años mínimo, que no respondemos de ninguna manera. En la vía diplomática vos tenés muchos, tenés varios, por lo menos varios, herramientas legales y políticas y diplomáticas que utilizar. Por ejemplo, se me ocurre, si yo estuviera en la dirección de Malvinas, primero que nada convoco a la embajada británica, que venga el embajador, el número dos, no importa, y le digo, señores, paren con esto nosotros lo consideramos inamistoso, ustedes no pueden hacer esta tarea porque va en contra de la propia Constitución Nacional, no en contra del gobierno del señor José Filippetti o Pablo Luna, va en contra de la Constitución Nacional de Argentina y sin embargo nunca se hizo nada. Segunda etapa, no hacen caso, vos lo llamás, le decís de palabras, ¿no? Le presentás, como yo decía antes, por otro tema, le presentás una nota de protesta. En tercer lugar, o paralelamente tenés que actuar sobre las universidades, porque acá no solo es responsable el gobierno a través de la Cancillería, sino las propias universidades. ¿Qué hacen los rectores y los decanos? Dejan que una potencia ocupante haga propaganda en sus propias casas y con sus propios alumnos, y no reaccionan y no dicen nada. Esto es una cosa vergonzosa. Y no solamente es vergonzoso para el gobierno argentino, los sucesivos gobiernos argentinos, no uno solo, sino para las universidades argentinas, que están más preocupadas por el presupuesto que por defender el interés nacional. Estoy muy enojado con esto, discúlpenme, muy indignado con esto, porque no puedo entenderlo. Después, sobre la duda de las cifras, sí, yo sé que es un tema complicado, pero lo voy a tratar de simplificar. Actualmente en el cementerio de Darwin que sepamos, hay 240 restos de caídos. En un principio, cuando este capitán Cardoso construyó, ¿no es cierto?, el cementerio de Darwin, él desenterró 220 de los 240 que ahora hay. De esos 220 que él desenterró, en 123 casos, o sea, para ayudar a la regla, ¿no es cierto?, mnemotécnica, digamos, la mitad de los casos logró identificarlos él, ¿no es cierto?, y en la mitad de los casos no logró identificarlos, ¿sí? Y por eso, pero eso no quiere decir, nunca quiso decir que no supiéramos quiénes, ellos no sabían, pero nosotros, el gobierno argentino y las Fuerzas Armadas Argentinas, siempre supimos quiénes eran y son
los 240 Ahora sí caídos me que va a están entender. sepultados allí. No sé si soy claro, si he sido claro. Sí, sí, ahí estamos más claros. Después, por otro lado, una de las preguntas era respecto a la comisión de familia. ¿En qué Sí, momento y en qué se conforma? sí, bueno, yo de eso no sé porque, a ver, no, no es que no sé, lo que quiero decir es que yo no lo viví porque la comisión de familiares. Yo estuve un año en el gabinete del canciller, es decir, durante lo que vulgarmente se llama la guerra, ¿no? Los 74 días de conflicto, y después seguimos trabajando. Los ejemplos más notorios de ese trabajo que seguimos haciendo fue en noviembre de 1982 fue la resolución 37/9 que aprobó la Asamblea General de Naciones Unidas, que fue muy importante porque la comunidad internacional en su conjunto, ¿no es cierto?, dijo que la disputa de soberanía continuaba y que se tenía que solucionar mediante negociaciones entre las partes, como había sido desde 1965. O sea, esto quiere decir la victoria no da derechos, no es como dicen los británicos que porque ellos triunfaron en la guerra el tema está cerrado. Está cerrado desde el punto de vista del poder desnudo, del poder militar, eso sí lo entiendo, pero desde el punto de vista jurídico no está cerrado. Y todas las 60 y pico de resoluciones de Naciones Unidas sobre la cuestión Malvinas siguen estricta y totalmente vigentes. Y el Reino Unido tiene la obligación de darle cumplimiento, cosa que no ha hecho hasta ahora. Es- menciono esto porque es importante que la gente lo sepa. El segundo producto importante de ese trabajo fue que en marzo de 1983 logramos que la cumbre de jefes de Estado y de gobierno del movimiento de no alineados, que se hizo en Nueva Delhi, India, y eso se puede consultar fácilmente en la declaración de Nueva Delhi, se entra en internet y se consulta, se produjo un hecho muy llamativo, muy importante para nosotros, que fue que los 110 países más o menos, o algo así, o sea, prácticamente el 70% de la comunidad internacional, no solo, no solo, o sea, no reconoció que había una disputa de soberanía, como hacen las resoluciones de Naciones Unidas, sino que reconoció que el territorio ocupado es argentino y que el Reino Unido tiene la obligación de devolverlo. Ustedes se dan cuenta, hay un avance en la calidad de la declaración. Una cosa es decir, sí, miren, acá hay un problema entre Juan y Pedro. Juan dice que la bicicleta es de él y Pedro dice que la bicicleta es de él. Yo no sé de quién es. Arreglen entre ustedes. Eso es lo que dice Naciones Unidas. En cambio, la declaración del movimiento no alineado, marzo de 1983, dice, la bicicleta es de Pedro y Juan se la tiene que devolver. A ver, no, no, no sé si queda claro el avance. Bueno, después me fui a Europa y no sé, perdí contacto con la cuestión Malvinas durante 14 años, ¿sí? Eh, Tuve 2 destinos en Europa, después volví al país, estuve en el Ministerio de Economía. Sé que la comisión, por supuesto, se constituyó ahí nomás, 82, 83, ¿no? Que por supuesto era una época muy complicada para los excombatientes porque eran tanto ya habían sido ignorados, ¿no es cierto?, por la dictadura militar que increíblemente los envió a combatir, pero cuando volvieron los ignoró, ¿sí? Una cosa increíble, ¿no? Increíble. Y Guillermo, después el gobierno de Alfonsín los ignoró. ¿Por qué? Los ignoró porque seguía
el consejo de su asesor francés, Alain Rouquier, y le dio importancia y prioridad al hecho de ir disminuyendo eh, el poder militar, porque estaba en la tarea de, por supuesto, eh, enfrentarse a los militares, al poder militar y hacer el juicio a las juntas. Y dentro Guillermo, de estamos todo ese perdiendo, estamos en complejo había 207. que desmalvinizar. Estamos en 207 participantes, tenemos una buena cantidad, se han ido unos 30. Eh, Dos cosas. Una, sí, existen una comisión de familiares desde la mitad de los 80, yo tengo, y Sí. a su vez por las desavenencias, las confrontaciones y la partidización, hay una nueva asociación de familiares que es relativamente nueva, debe tener 5 o 6 años. La Ah, última eso pregunta no que lo te hago, sabía, sí, hay una Daniel, más. yo no sabía eso. Sí, Siempre es conocía la reciente. única. Sí, bueno, hay una reciente porque la Comisión de Afinidad perdió la personalidad jurídica, digamos. Digamos, una convención fuera de la ¿Cómo legalidad. perdió la personalidad jurídica? Sí, perdió la personalidad jurídica en el año 2017. Perdió la personalidad jurídica. Ah, no sabía yo eso. Sí, sí. ¿Y cómo? ¿Y Bueno, pero, María Fernanda Araujo, que es bueno, diputada bue- oficialista, no hizo nada para recuperarla? bueno, evidentemente no. La última, dijiste en un momento que la responsabilidad de la pérdida de la identidad la conocen en los últimos años. ¿Tiene posibilidad la Argentina, a través de la Cancillería o el organismo que corresponda, en denunciarlo? Y en este caso, ¿a dónde denunciarlo? ¿Y qué pena le correspondería al Reino Unido frente a este hecho de violación a las convenciones de Ginebra, de la cual Gran Bretaña fue autora desde su inicio? ¿Qué debería hacer No, Argentina? mirá, lamentablemente, bueno, yo no soy abogado. Muchas veces hablo como uno porque tantos años, nosotros 38 años de carrera y en contacto con la consejería legal y ocupándose de temas legales, pero no soy abogado. La verdad, no sé, no tengo idea de lo que me estás preguntando. Habría que indagar en el derecho internacional humanitario, a ver si y en las convenciones de Ginebra, a ver si las convenciones de Ginebra prevén algún sistema de solución de controversias, si prevé algún foro donde se puedan dilucidar estas cuestiones. La verdad, a mí no me gusta hablar de lo que no sé, no lo Menos sé. mal que No mezclaste, sé a menos dónde mal. hay que ir. Supongo que hay que investigar por este lado, estos lados que yo te digo, y después habría que ver si existe un foro primero y si existe algún tipo de sanción, por llamarlo de alguna manera. Pero no lo sé. No lo sé. Por supuesto que en principio supongo que sigue existiendo la posibilidad, porque el transcurso del tiempo digamos, no borra la violación del derecho. Así que quiero suponer que todavía existiría la posibilidad de hacerlo. Pero obviamente no, digamos, tampoco hay que ser von Clausewitz para darse cuenta de que este gobierno, aun si lo pudiera hacer, no lo va a hacer. No lo hicieron otros, no lo hizo el gobierno anterior, por darte un ejemplo, que precisamente no tenía una actitud, digamos, muy benevolente en este tema, eh, aunque siguió, por supuesto, tuvo que seguir aplicando las obligaciones asumidas, ¿no? Obviamente se firmaron acuerdos y había que seguir cumpliéndolos, ¿no? Eso yo no lo cuestiono, pero sí puedo cuestionar que no se hizo lo que vos decís que se podría hacer. Guillermo, Nelson, por si Dani, algo. hoy Sí. sí. Muchísimas gracias a todas
llegado ya al horario para el cierre. La información siempre nos queda corta, el tiempo también siempre nos queda corto para poder seguir desarrollando. Te escuchaba, Guillermo, durante toda la mañana y cada ventana que ibas abriendo de cada encuentro, de cada reunión, de cada negociación que se ha tenido durante todos estos años, invita a poder sentarse y charlar, ¿viste? Más en Sí, profundidad sobre cada una de ellas. no, Por lo es pronto interminable, agradecerte. Sí, por lo pronto interminable. agradecerte por querer formar parte, por estar disponible, también agradecerle a todas las personas que se quedan hasta el último momento en el encuentro y para poder seguir profundizando sobre la cuestión Malvinas. Queremos desde SUTEF darte las gracias por poder mantener la memoria viva y poder refrescarle, como vos bien mencionabas, a las jóvenes y a quienes quizás se han olvidado o han perdido información respecto a estos registros, poder mantener la memoria viva y seguir malvinizando y mantener viva también la memoria de las compañeras y compañeros caídos en Malvinas. Queremos agradecer a todas. Pronto va a estar toda la información disponible en el portal de SUTEF. Tengan paciencia que estamos intentando hacer el trabajo más prolijo y más claro posible y que sea también de acceso libre para que lo puedan consultar cuando quieran. Muchísimas gracias, Guillermo. Muchísimas gracias, Dani. Damos por cerrado. No sé si quieren agregar algo más antes de despedirnos. Sí, yo, bueno, en primer lugar, vuelvo, lo hice al principio, pero vuelvo a agradecer la oportunidad que me han dado de expresarme. Quiero, por supuesto, ustedes ya lo saben, pero lo repito si hace falta, que estoy a completa disposición. Daniel sabe que estoy a completa disposición de ustedes en el momento que ustedes lo requieran. Y la otra cosa que quiero decir es para los demás, para todos los que participaron. eh, Daniel Guzmán tiene mis datos, tiene mi correo electrónico, tiene mi WhatsApp, así que si alguno de los participantes necesita o quiere alguna aclaración, mayor información o tiene preguntas, yo con mucho gusto estoy a disposición de todos ellos. Solamente le preguntan a Daniel el dato del correo, del WhatsApp, y se presentan, me dicen, me lo dio Daniel, ya está, con eso yo lo abro. Si veo algún apellido o nombre desconocido, me dicen, me lo dio Daniel, listo, abro y estoy en contacto y a disposición de todos los participantes. Muchísimas gracias, buen mediodía para todos. Muchísimas gracias, Guillermo. No, por favor. Voy a pedirte el informe Hasta luego. de Geoffrey Cardoso y eso me estaba pidiendo ahí eso te lo vamos a necesitar. Sería muy importante tener el informe de Geoffrey Cardoso dando cierre en febrero del Creo que 80, está, me 25 de parece que está febrero, en internet, ¿eh? Bueno, ¿no? Me parece. Habría que buscar. Yo ahora no me acuerdo porque hace mucho que no lo consulto. Bueno, yo lo tengo fotocopiado, pero no, no Exactamente. lo, no lo consulto. Pero me parece que está en internet. Vamos a buscarlo No, entonces. muy Si no, bien. vamos a pedir, te vamos a no pedir puedo copia. asegurarlo, pero tengo esa presunción.